Bueno, pues buenos días a todos. Si te parece, empezamos de una vez, Isaac. Sí, Es la segunda parte del taller. En la primera parte del taller, recuerdan ustedes que vimos un instrumento del que estuvieron ustedes respondiendo, que es este, el de los inventores de la realidad, de acuerdo a la obra de Krishnamurti, y ahora vamos a ver la segunda parte. Entonces, en esta segunda parte, una de las grandes aportaciones de Krishnamurti es la explicación de algo muy complejo, que es el pensamiento humano, que nunca se ha explicado, por lo menos de la forma como Krishnamurti lo explica. Entonces, vamos a tratar de comprenderlo y al final vamos a hacer un segundo ejercicio. Entonces, empezamos con su idea del amor, que es esta. Como es complejo, entonces también vienen complejas los esquemas. Dice él que es el amor para la mayoría de nosotros es placer y por lo tanto miedo. Si es placer, es miedo. Claro, lo dice así y cuesta trabajo comprenderlo. Eso es lo que llamamos amor. Entonces, ¿qué es amor cuando comprendemos el placer y el miedo? ¿Quién va a contestar una pregunta como esa? El que habla, el sacerdote, el libro, es que algún agente externo nos va a decir qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que debemos continuar. ¿O es que habiendo examinado, observado y visto en forma no analítica la estructura y la naturaleza total del placer, del miedo y del dolor, encontramos que el observador, el pensador, es parte del pensamiento? Entonces, hasta acá nos dice que cuando estamos pensando, el que observa, el pensar que se está pensando es parte del propio pensamiento que se elonga, no se divide, es él mismo viéndose a él mismo. Si no existe pensamiento, no existe un pensador, pues ambos son inseparables, son lo mismo. El pensador es el pensamiento. Bueno, toda esta introducción es para hablar entonces de lo que él está comentando sobre lo que es el pensamiento. Hay cierta belleza y sutilidad en ver esto. ¿Dónde está ahora la mente que comenzó a inquirir en este problema del miedo y a preguntarse qué es? ¿Comprenden? ¿Cuál es ahora la condición de la mente que ha pasado por todo ello? ¿Es la misma que era antes de llegar a este estado? ¿La mente es igual después de haber preguntado que antes de preguntar? Después de haber visto esto íntimamente, de haber visto la naturaleza de esta cosa llamada pensamiento, miedo y placer, ¿cuál es el verdadero estado de la mente ahora? Es obvio que nadie excepto usted mismo puede contestar esa pregunta, y si ha podido ahondar en ella, verá que la mente ha experimentado una transformación total. Y entonces aquí tenemos, perdón, vamos con la explicación del tema. Entonces aquí tenemos la vía del observador, aquí hay una línea que no divide, por eso es punteada. Y en este esquema lo que vemos son cuáles son los puntos que hay dentro del propio pensamiento. ¿De qué es capaz el pensador? Pues el pensador es capaz de sentirse flojo para que cualquier área domine a su antojo, que sería en este caso el tentador, que es Kama, pero también tiene una parte que es inquisidora y que si crece, todo el tiempo se la pasa criticando, observando y haciendo observaciones que tienen de alguna manera algún juicio de valor, pero también tiene al observador, y lo que nos dice Krishnamurti es que el observador se elonga, es decir, se va a una de las orillas para que desde esa orilla pueda seguir observándose a sí mismo y lo que pasa en el resto de sí mismo. Aquí el ejemplo entonces es el observador que inquiere sin juzgar, solamente observa. Si juzga ya se convirtió en el inquisidor. Si solamente observa es el puro observador y tiene la peculiaridad de irse a un rincón para observar el resto de sí mismo. Entonces tenemos aquí la provocación del medio interno o externo para que tengamos un pensamiento, la recepción del reto, la vía del pensador analítico, que en este caso es el observador, y en este el pensador analítico se está preguntando a través del inquisidor si eso que está viendo es bueno o malo, lo sopesa y llega entonces a una conclusión. Y este pensamiento analiza alternativas para efectuar una respuesta después de haber analizado esto. Ese es el típico pensamiento que todos conocemos y es el que hacemos todo el tiempo. Pero aquí Krishnamurti nos dice, olvidémonos del pensador analítico y mejor podamos activar al observador, que es parte del propio pensamiento. El observador se mueve de aquí, que es el centro, hasta la periferia, casi saliéndose por un espacio. Por eso el ejemplo de estar en una sala de cine, viendo todo lo que pasa con el resto de lo que pasa, y es lo que le pasa al meditador, es el gran ejemplo para entender un poco lo que es la naturaleza del pensamiento, que es lo que vamos a trabajar en esta mañana. Isaac. aquí el tema de qué es el amor llama la atención cuando ustedes y yo leemos para la mayoría, dice Krishnamurti, de nosotros es placer y por lo tanto miedo.
Si nosotros hiciéramos una reflexión sobre esto, veríamos que sí, desde el punto de vista de la personalidad, el amor tiene que ver con el placer, con el disfrutar mutuamente al otro ser al que amamos, el estar apegados, el tener físicamente el objeto del amor. Y por eso esa es la pregunta. Si hay eso, si es ese amor, ese tipo de amor de la personalidad, por supuesto que va a haber miedo porque vamos a temer perderlo, que en la mayor parte de los casos nos sucede, sobre todo cuando no somos muy desarrollados para poder, vamos a decir, conseguir el amor verdadero, profundo, en donde no hay ni apegos, no hay miedos, no hay placer, es simplemente una fuerza que nos une a todos los seres, y al ser que realmente amamos, no va por ahí. O sea, analizar, realmente estamos apegados por placer a la persona que amamos o a aquello que amamos, o hay en nosotros una visión, una energía más poderosa que abarca eso y más allá, sin necesidad de estar con el objeto amado. Amamos por el amor mismo, y amamos a todos los seres humanos, a toda la vida una. Gracias, Santi. Sí, el David Cooper, el británico, que era un seguidor de Krishnamurti, explicaba esto, decía que estaba el padre con el niño viendo un lugar muy bonito, una playa y un horizonte, y el niño estaba disfrutando viendo la totalidad. Y él dice, pero el padre llega y dice, mira, eso que ves ahí es una vaca, eso es una roca, ese de ahí es un barco, no es un barco cualquiera. Empieza como a fragmentarle toda la realidad. Y en ese momento entonces aparecen los objetos. Al aparecer los objetos, como dice Krishnamurti, aparece el temor a perderlos, porque ya está uno vibrando de este lado, en vez de estar vibrando de este lado. Entonces, el gran aprendizaje para el pensador es aprender a salir, elongarse y ser un observador que inquiere, es decir, pregunta sin juzgar. Observa lo que pasa, todo lo observa, lo mira, y eso es un gran reto para un occidental, porque estamos acostumbrados desde chicos a observar, juzgando, nos han metido escolarmente aquí y nos cuesta mucho trabajo movernos para acá. Pero cuando somos niños estamos acá, como los hindúes. Cuando somos adultos ya estamos acá y los hindúes siguen estando acá. Les es más fácil a ellos entonces entrar en un proceso meditativo porque es solamente una observación sin juicio, que es todo un tema. Ese es de los temas complejos del Krishnamurti. Puede, por lo tanto, terminar un pensamiento. Es una pregunta, dice Krishnamurti, totalmente errónea. Es una pregunta errónea porque deseamos experimentar un estado de éxtasis, de bienaventuranza, lo cual no es placer. Y aquí empieza él a dividir. Mediante la terminación del pensamiento esperamos encontrar algo que sea inmenso, que no sea producto del placer y del temor. La pregunta correcta es, ¿qué papel desempeña el pensamiento en mi vida? Y no cómo podemos acabar con el pensamiento, sobre todo con el que no queremos. ¿Cuál es la relación del pensamiento con la acción y la inacción? ¿Cuál es la relación del pensamiento con la acción cuando la acción es necesaria? ¿Por qué cuando existe el disfrute completo de la belleza tiene que surgir el pensamiento en forma alguna? Porque si no surgiera, no se proyectaría hacia el futuro. Y con esta parte él va a empezar a trabajar lo que ya discutió con Rupert Sheldrake y con Boom, en el sentido de que todo es prácticamente recuerdo. Es decir, nosotros tenemos una experiencia de miedo, dice, pero un segundo después del miedo, eso ya es recuerdo. Es la memoria de cómo me debo comportar, cómo se debe sentir, qué debe pasar. Todo lo que tiene que ver con el proceso de sugestión, de alguna manera lo engloba en esta parte Krishnamurti. Isaac, si quieres, nos vamos más rápido con estas para no leer todo el texto, ya se los dejamos a ustedes para que lo puedan discutir en sus logias. Sí. Bueno, ahí el concepto abajo que tiene subrayado también es muy importante. Tengo una idea, un concepto de lo que debería hacerse y lo que se hace en una aproximación a ese concepto, idea o ideal. De manera que existe una división entre la acción y el concepto y el ideal, lo que debería ser, y esta división hay conflicto. Por supuesto, porque estamos hablando desde la posición del ego que divide y se siente separado del entorno. Krishnamurti apela mucho a la posición, por supuesto, de que no hay separación entre el concepto y la idea, o la idea y el concepto estamos hablando de lo mismo. Puedes seguir adelante, Enrique. Sí, y nos da la impresión de esa separación y por eso se genera el conflicto,
porque el pensamiento es capaz de darnos la impresión de una separación que no existe, y en esa separación que no existe se genera el conflicto. Es lo que está más o menos comentando Krishnamurti. ¿Nos estamos comunicando?, pregunta él. Vayamos despacio porque esto es complicado. Dice, difícil. Por favor, no diga así tan rápido ni tan fácilmente. Si dice que sí, entonces cuando abandone la carpa debe estar libre de miedo. Es decir, que sí es una mera aseveración de lo que ha comprendido verbalmente, intelectualmente, lo cual no significa nada. Comprender intelectualmente, dice él, no sirve. Hay que comprenderlo vivencialmente. Usted y yo estamos aquí esta mañana investigando la cuestión del temor. Y cuando salga de aquí debe estar completamente libre de temor, es decir, debe haber practicado y experimentado, vivenciado lo que es tener temor y lo que es no tener temor. Ello significa que usted es un ser humano libre, un ser humano diferente, totalmente transformado, pero que no va a serlo mañana, sino que lo es ahora mismo. Y si lo fuera mañana es que ya se dividió, y si ya se dividió hay conflicto. Porque usted ve con claridad lo que el pensamiento engendra, que es miedo y placer. Usted ve que todos nuestros valores están basados en miedo y placer. Los valores morales, los éticos, los sociales, los religiosos y espirituales. Si usted ve esta verdad, y para verla tiene que estar extraordinariamente atento, observando cada movimiento del pensamiento en forma clara y lógica, entonces ese mismo ver es una elección, una acción total. Y por lo tanto, cuando usted sale de aquí, estará completamente libre del miedo, porque lo ha observado desde esa periferia. De lo contrario dirá, ¿cómo voy a estar libre del miedo mañana? Si el miedo ya está. Isaac. Sí, el tema de que aquí se está, en este último párrafo, o sea, si vemos de verdad y esa verdadera visión o percepción tiene que estar relacionada con la alertidad. El tema de la alertidad nos lleva a desmitificar al ego y a verlo con el observador. O sea, el observador está alerta, percibe y está alerta, no tiene prejuicios ni condicionamientos, no se siente separado de aquello que está percibiendo, de esa verdad que está, vamos a decir, está dentro de la alertidad, observando cada movimiento del pensamiento y en forma clara y lógica. O sea, no hay un condicionamiento del ego, no hay un juicio, como tú comentas. El momento en que empezamos a juzgar y a valorar y a meter, a sacar información del pasado, pues estamos contaminando la visión de esa alertidad, de ese ver con la verdad. Y ahí es donde nosotros deberíamos atendernos más. Observamos realmente el movimiento del pensamiento sin prejuicios y condicionamientos. Entonces podemos llevar a cabo una acción total, una verdadera acción. No hay nada que esté empañando esa acción porque la percepción fue en una alertidad completa. Sí. Sí, me dicen algo feo a mí y me observo. Observo que algunas partes de mi casa interior empiezan a moverse, por ejemplo, mi indignación, y empiezan a tomar un papel muy importante, pero yo sigo observando, no he tomado ninguna decisión, solamente observo el impacto que ha tenido ese pensamiento. Y desde mi propia observación, entonces observo que esa misma casa que se ha hecho muy grande, de pronto empieza a hacerse más pequeña y vuelve otra vez a fluir en la naturalidad. Pero si me descuido y me convierto en esa indignación, ahora entonces soy indignación. La indignación desaparece unos segundos después, pero la persistencia por los condicionamientos que tenemos es continuarla. Ahora continúo indignado. Y la indignación va a continuar a lo mejor días o meses o años. Y eso ya no es producto de la experiencia, es producto del propio pensamiento que ha decidido separarse en esa posibilidad que en realidad es una opción que cada quien ha tomado. Sí es complejo, por eso dice Krishnamurti, no lo mastique tan rápido, traten de entenderlo, porque es complicado hablar del pensamiento y pensar acerca del pensamiento, eso es un metapensamiento. Bueno, aquí pensamos que vemos el presente, pero en realidad o vamos al futuro o vamos al pasado, es lo que está comentando. Dice, el pensamiento tiene que funcionar en la acción. Uno tiene que pensar cuando va para su casa, cuando va a abordar un autobús, un tren, cuando va a la oficina. Entonces el pensamiento funciona perfectamente, objetivamente. Nos anticipamos a la llegada del autobús, calculamos la velocidad de nuestros pasos, llegamos a la parada del autobús,
Si esto lo hicimos eficientemente, pues podemos esperar un par de minutos. Ahora movemos nuestro cuerpo para entrar en el autobús. Dice, ahí ese pensamiento está perfecto para ese tipo de cosas. El pensamiento es de vital importancia, pero cuando el pensamiento continúa esa experiencia que usted ha tenido y la lleva a través de la memoria hacia el futuro, entonces tal acción es incompleta y por lo tanto existe una forma de resistencia, etcétera. Podemos entonces pasar a la siguiente pregunta, la cual sugiero formulemos así. ¿Cuál es el origen del pensamiento y quién es el pensador? Uno puede ver que el pensamiento es la respuesta del conocimiento. El pensamiento es la respuesta del conocimiento, es decir, es la respuesta de lo que ya sé sobre algo, de la experiencia que he tenido, como recuerdo acumulado cuyo trastorno surge una respuesta del pensamiento a cualquier reto. Y aquí viene otra vez a nuestra mente lo de Heráclito, ¿no? Es decir, que uno no se baña 2 veces en el mismo río. Pues no, pero de acuerdo al pensamiento sí, uno puede replicar o repetir otra vez la primera imagen que tuvo en el pasado. Si a uno le preguntan dónde vive, la respuesta es inmediata. La memoria, la experiencia, el conocimiento, el trasfondo, brota el pensamiento. Por lo tanto, el pensamiento nunca es nuevo, el pensamiento siempre es viejo. El pensamiento no puede ser nunca libre si está atado de esa manera, porque está atado al pasado y por lo tanto no puede ver nada nuevo. Cuando comprenda usted esto con claridad, la mente se aquieta. La vida es un movimiento constante en relación y el pensamiento, tratando de capturar ese movimiento en términos del pasado, como memoria, siente miedo a la vida, es decir, al cambio permanente. Vean la profundidad con la que trabaja Krishnamurti cuando uno puede desdoblarlo apropiadamente. ¿Isaac? Sí, este punto creo que es uno de los puntos, uno de los conceptos más interesantes que propone Krishnamurti en la enseñanza que él ha difundido, sobre todo el concepto de el pensamiento es algo viejo, ¿sí? Nunca puede ser libre porque está atado al pasado y por lo tanto no puede ver nada nuevo. Normalmente esa es una de las cosas que nosotros no podemos, vamos a decir, estamos condicionados a generar toda esa cantidad de pensamientos basados sobre todo en la información de la memoria. Y no quiere decir que no pensemos para ir a hacer nuestras cosas, el trabajo o la diversión. Se refiere a que estemos constantemente lanzando el pensamiento al futuro o al pasado. Entonces se convierte en en un objeto viejo que no sirve. En cambio, si estamos atentos y alertas, sin que el pensamiento interfiera, observando con esa alertidad profunda, las cosas son diferentes, está fresco y están en el presente siempre. Sí, Enrique. Sí, incluso puede haber una parte intermedia. Cuando hablaba con David Bohm, dice, bueno, yo puedo amanecer hoy y tratar de buscar lo que hay diferente hoy en relación a lo que había ayer y no seguirme con la inercia para hacer una repetición del ayer sobre lo que es hoy. Dice, y eso nos ayuda mucho el clima, sobre todo el clima en los lugares cuando el clima es muy cambiante. Dice, eso es más intermedio, pero todavía hay mayor profundidad cuando logramos sustraernos y activar al observador. Eso es observar. Tenemos que reaprender otra vez a observar. Bueno, y ahora vamos, ¿cuál es la raíz del conflicto humano? Aquí está el famoso libro que hizo él, ya para darle como una segunda parte a esa propia exploración que él hace del pensamiento. Y aquí están los 2 libros que vamos a ver, La raíz desde Awakening of Intelligence, que sería la misma versión en inglés o una versión similar a de La raíz del conflicto. Entonces ya vimos que el conflicto va a surgir de la separación, de la capacidad que tiene el pensamiento de dividirse en 2. Y una vez dividido genera un conflicto. Y cuando eso lo proyecta hacia afuera, pues divide la realidad en 2 y también la pone en conflicto. Después se ubica él en alguna de las 2 partes del conflicto y convierte en enemigos a la otra parte del conflicto. Y esta parte del conflicto genera una separación a través de uno de los principios de la totalidad, que es la repulsión, y la repulsión, avivando el conflicto, genera entonces guerras, complicaciones, enemistades, dificultades, etcétera, etcétera. Esa es entonces la base sobre la cual él va a trabajar, la gran dificultad que tenemos los seres humanos para construir un núcleo de fraternidad. Y no lo podemos construir si dividimos. Y dividimos como una función del pasado, del propio pensamiento, de un pensamiento poco adiestrado a unirse en esa totalidad. Entonces vamos a ver lo que dice en esta segunda parte. Es de interés prioritario la estructura social y cómo esta condiciona a un individuo, es decir, todo lo que nos influye en la sociedad. Sus pláticas y escritos ponen el acento en las barreras psicológicas que impiden la claridad de percepción.
En el espejo de la relación, cada uno de nosotros llega a comprender el contenido de su propia conciencia, la cual es común a toda la humanidad. Esto podemos hacerlo no analíticamente, sino directamente de la manera que Krishnamurti describe al detalle. Observando este contenido descubrimos de nosotros la división entre el que observa y lo observado. Él señala esa división que impide la percepción directa, que es la raíz del conflicto. Isaac. Este ejemplo es muy interesante entre el observador y lo observado. Nosotros pensamos que lo que observamos fuera está separado de lo que de nosotros que somos los observadores. Se puede decir que aquí Krishnamurti señala algo que determina mucho la enseñanza que él nos ha propuesto. Observador y observado están dentro de nosotros. O sea, imagínense, ustedes ven están en una oficina y ven una escena donde hay unas personas trabajando en unos escritorios. Algunos están gritando, otros están callados, etc. Todo eso aparentemente piensa uno que está fuera de uno mismo. En realidad la mente tiene esa capacidad de percibir vibraciones y proyectarlas nuevamente. Cuando nosotros estamos elaborando toda esa imagen dentro de nuestra psique. O sea, fuera solamente hay energía que vibra, pero nosotros elaboramos la imagen dentro de nosotros y generamos proyecciones de nuestro propio bagaje sobre esa imagen y la juzgamos y la calificamos y la consideramos de una manera u otra. Si nosotros llegamos a percibir este elemento entre el observador y lo observado, de esa división que hemos hecho, nos daremos cuenta que podemos superarlo porque todo es ese observador alerta que puede realmente resumir lo observado en sí mismo y evitar hacia afuera esa proyección de separatividad. Gracias, Enrique. Claro, y esto adquiere un brillo especial y lamentablemente, bueno, no lamentablemente, realmente hubo coincidencias para que Krishnamurti intercambiara opiniones con grandes sujetos, pero por ejemplo, si lo hubiera hecho con algún psicoanalista famoso, la base de la proyección es esta, es el observador y el observado. Lo que yo observo hacia afuera en realidad es producto de lo que he decidido no observar en mí a través de esta división. A veces lo observado también es interior y es proyectado hacia afuera y de ahí surgen muchos de los que serían los mecanismos de defensa, no exactamente tal como los describe Krishnamurti, pero está hablando aquí de esta ensalada que somos capaces de producir a través del pensamiento, precisamente porque no está bien educado, porque en el entorno familiar en el que el entorno social en el que hemos crecido se nos ha enseñado a pensar de determinada manera y de una manera incompleta y fracturada, fragmentada. Bueno, ir a la raíz, este ya es el libro. Este es uno de los sellos postales que hizo la India sobre Krishnamurti. Aquí está, es un sello clásico de colección para los que coleccionan sellos. Y vamos a ir al ir a la raíz. Dice él, la mayoría de nosotros cuando tenemos algún problema, queremos saber cómo resolverlo, qué hacer con él, cómo trascenderlo, cómo librarnos de él o cuál es la respuesta. No estoy interesado en todo eso. Quiero saber por qué surge el problema, porque si puedo hallar la raíz de ese problema y puedo comprenderlo, llegar a su mismo fin, entonces habré hallado la respuesta a todos los problemas. Si sé cómo hay que mirar de forma completa uno de ellos, entonces puedo comprender cualquier otro problema que pueda surgir en el porvenir. Entonces esto hay que verlo otra vez con mucho cuidado. Dice, cuando vemos un problema, ya estamos en el problema. Si estamos en el problema, somos el problema y tratamos de que el problema se resuelva. Y lo que dice él, dice, no, hay que observar de dónde, cuál es la raíz, de dónde viene, cuál es el punto inicial, el detonador, el primer paso en falso, lo que nos ha llevado a ese problema. Y eso implica una percepción muy diferente y un inquirir, un inquiry, que es el que él siempre trabaja esa palabra. Hay que inquirir y preguntar y preguntar y preguntar hasta llegar más o menos a la base. Algo parecido a lo que te gusta a ti, Isaac, de Bhagavan Ramana, que preguntaba de quién soy, quién soy, quién soy. Ese es un ejemplo de cómo se inquiere, pero cómo se inquiere con una profundidad especial, para que cada vez que llegamos a la respuesta, hayamos avanzado en el sentido en el que queremos avanzar, hasta llegar a la raíz, hasta llegar a la raíz de lo que soy, lo que sea Bhagavan Ramana, y aquí es más o menos lo que está tratando de explicar Krishnamurti. Bueno, voy a leer un poco más. Krishnamurti, es un problema para muchos, nunca he dicho que no lo sea. Mirad, dije que un problema es algo que no comprendéis por completo.
ya sea respecto al dinero, al sexo, a Dios, a vuestra relación con la esposa, con alguien que os odia, no importa lo que sea. Si tengo una dolencia o muy poco dinero, eso se convierte en un problema, aparentemente, psicológicamente. O puede ser que el sexo llegue a ser mi problema. Estamos investigando cómo surgen los problemas psicológicos, no cómo hacer frente a uno determinado. ¿Comprendéis? Dios mío, sí es muy sencillo, dice cuando estaba explicando esto en su conferencia. Isaac. Sí, ahí habla de los problemas psicológicos, ¿por qué surgen los problemas? En realidad, lo dijimos ya en la imagen anterior, toda ese bagaje, nosotros tenemos una estructura interna que se ha ido formando con todos los elementos por principio de todas esas tendencias de vidas anteriores, más la educación, los prejuicios, toda la información que nos ha llegado en el ambiente, en la sociedad, en el entorno, con la gente, la familia que ha heredado ciertas tendencias también. O sea, todo ese bagaje conforma, se puede decir, el trasfondo psicológico del sujeto desde el punto de vista de la personalidad. ¿Y qué va a ocurrir entonces? Pues que los problemas psicológicos surgen porque nosotros percibimos al mundo con ese bagaje. Y ese bagaje, por supuesto, emite juicios. Si no coincide con esa manera de ver ciertas cosas o las respuestas a ciertas cosas, el problema va a surgir. En realidad el problema no está afuera, están dentro de nosotros. Porque esa misma manera de verlo, otro lo verá diferente y no será para él problema. O sea, el tema está en nosotros. En nosotros todo está como es, no necesita ser diferente, es como es. El tema es que nosotros queremos hacerlo que sea como nosotros tenemos esa percepción interior. O sea, queremos trastocar, emitiendo juicios y cambiando. Si aceptáramos la realidad como es, no como nos gustaría que fuera, que es lo que hacemos con la personalidad, podríamos llegar a centrarnos en nuestra verdadera libertad y estar en paz con nosotros mismos. Sí, Enrique. Sí, entonces con esto entendemos un poco la profundidad de la invocación que normalmente Isaac hace en los cursos, la vida oculta que vibras en cada átomo. Entonces, ¿cada átomo tiene su vida oculta? No, es la vida oculta que está en cada átomo y en todos los átomos y en todo lo que existe. Es la misma vida oculta, es la nuestra, la suya. O sea, somos una unidad dividida a través del pensamiento cuando el pensamiento entra en conflicto. Y eso es natural en las primeras fases del desarrollo del pensamiento a través de la parte mayábica, que naturalmente ofrece una división como parte inicial de su proceso de desarrollo, pero no es habitual cuando ya entramos en un proceso franco de desarrollo porque continuamente nos va a aventar otra vez hacia abajo el comprender mal este tipo de realidades. Entonces, The Awakening of Intelligence de Krishnamurti, aquí viene un ejemplo de cómo se hace cómo se hace la entrevista que se le hace. Entonces, Krishnamurti, yo pienso que no cuestionamos lo suficiente, dice él, cuestionar de inquirir. ¿Entiende lo que quiero decir? Siempre pregunta, dice. Entonces, Niedelman dice sí. Aceptamos, somos crédulos, nos tragamos todo, estamos ávidos de nuevas experiencias. La gente se traga lo que dice cualquiera que lleva barba, que hace promesas, que le dice a usted que tendrá una maravillosa experiencia si es que hace ciertas cosas. Pienso que uno debe decir, yo no sé nada. Evidentemente, uno no puede fiarse de los demás. Si no hubiera libros ni gurús, ¿qué haría usted? Pues tendría que averiguarlo por su cuenta, tendría que buscarlo en su interior y no en el exterior. Niedelman dice, pero uno se engaña tan fácilmente, Krishnamurti, usted se engaña cuando desea engañarse. Niedelman, sí, comprendo eso. Krishnamurti, bien, uno dice entonces, voy a investigar, voy a inquirir paso a paso. No quiero engañarme a mí mismo. El engaño surge cuando yo deseo, cuando soy codicioso, cuando convierto a las cosas en cosas para poseerlas, cuando digo toda experiencia es superficial, yo quiero algo que sea misterioso. Entonces estoy atrapado. Niedelman, para mí usted habla de un estado, una actitud, un enfoque que está muy lejos de la comprensión del hombre común. Yo mismo me siento muy lejos de eso y sé que mis alumnos también lo están. Y así ellos sienten acertada o erróneamente que necesitan ayuda, quizá entiendan mal esa ayuda, pero ¿existe tal cosa como la ayuda? Pregunta Niedelman. Krishnamurti, ¿querrá usted decir por qué exige uno ayudar? O sea, vean cómo Krishnamurti siempre se va a la raíz. Niedelman, déjeme expresarlo así, uno en cierto modo se huelga a sí mismo y se engaña a uno.
Exactamente, Krishnamurti. Es bastante simple. Yo no quiero engañarme a mí mismo, ¿correcto? Esa es mi intención. De modo que investigo cuál es el movimiento de las cosas, la cosa que produce el engaño. ¿Por qué la gente se engaña a sí misma? Quiero ir a la raíz. Evidentemente, ello sucede cuando estoy ansioso, cuando quiero algo, cuando estoy insatisfecho. Entonces, encuentro que hay tres raíces de ese deseo. Así, en vez de encararme con la codicia, el deseo, la insatisfacción, yo ansío algo más y ahí estoy ya tocando la raíz. Niedelman, sí. De modo que debo comprender mi codicia. ¿De qué soy codicioso? ¿Es porque estoy harto de qué? De este mundo. He tenido mujeres, he tenido autos, he tenido dinero y deseo algo más. Niedelman, pienso que uno es codicioso porque desea estímulos que busca fuera de sí mismo. Y aquí lo que estamos viendo es un ping-pong. De un lado de la mesa está alguien expresándose en un nivel de conciencia y del otro lado está devolviendo las pelotas Krishnamurti en otro estado de conciencia y se establece aquí una enorme dificultad para entender lo que uno pregunta y el otro va diciendo. Isaac. Pues sí, el diálogo lo está diciendo todo, realmente no hay mucho que darle vuelta porque Krishnamurti le aclara aquí a este personaje la temática, por ejemplo, de que por qué exige uno ayudar, ¿no? Dice, dejen expresarlo, si uno si uno en cierto modo se huele a sí mismo y se engaña, uno no conoce. En ese sentido es claro, ¿no? Es bastante simple. Yo no quiero engañarme a mí mismo, correcto, de modo que investigo cuál es el movimiento, la cosa que produce el engaño. Y no lo busco afuera, lo busco en mí. ¿Por qué yo me siento engañado? Porque el engaño está en mí, la percepción que tengo, no hay alertidad, estoy cayendo en el juego de la personalidad con sus deseos y pasiones y anhelos, ¿sí? Así que en vez de encararme con la codicia, el deseo y la satisfacción, yo ansío algo más. En lugar de enfrentar y vivir esa codicia, esa envidia, busco una ayuda de alguien o una solución cuando yo la tengo al penetrar realmente en esos aspectos. Gracias. Sí, aquí del libro pues, vamos a pasar más rápido para que podamos ir a la parte práctica, pero la idea es que estamos viendo lo que está tratando Krishnamurti de hacer con la audiencia. Es enseñarles a pensar de una manera natural, es decir, llegar a la base del pensamiento. Él comentaba entonces regresar a la base, back to basics. Y en esta base, ¿qué hay? Pues para llegar a ella tenemos que inquirir, porque todo lo demás ya está muy manoseado, está muy revuelto. Y el inquirir no puede ser hacia afuera, tiene que ser hacia adentro, como ya lo comentaba hace un momento Isaac. Entonces, cómo estar despiertos, todo depende mucho de la manera de inquirir. O sea, ¿qué voy a preguntar? ¿Cómo voy a preguntar lo que voy a preguntar? Por eso es que este diálogo es tan importante, porque Niedelman está preguntando de una manera y Krishnamurti le está preguntando de otra, que aunque es más sencilla la de Krishnamurti, adquiere más dificultad. Por eso dice Niedelman, la verdad es que esto está muy difícil de verlo, sí, porque estamos muy condicionados a verlo de otra manera, que curiosamente es más compleja, pero estamos tan metidos en eso que nos cuesta mucho trabajo salir de ahí. Esto es más del diálogo, lo voy a pasar más rápido para que no quitemos tiempo al trabajo que vamos a hacer en grupos, pero es más o menos lo mismo. Una vez que tengan ustedes el vídeo y lo vean ustedes en sus ramas, pues ya podrán verlo con detalle, o es más, podrán bajar entonces el libro para que a través del libro hagan la traducción y de la traducción pues discútanlo en las ramas, porque tiene muchísima importancia la forma como este maestro y enseña a los que vamos mal a la hora de pensar. Bases de las últimas, Krishnamurti, bueno, vamos a ver nada más una más de estas, si les parece. Déjenme checar, pasamos hacia atrás. Vamos a ver esta última nomás para cerrar. Krishnamurti, por consiguiente, lo que en realidad he de hacer es investigar toda la cuestión del pensamiento. No justificarme diciendo que el cuerpo es perezoso, forzándolo fuera de la cama porque el cuerpo tiene su propia inteligencia y él sabe cuando está cansado y debe descansar. Esta mañana yo estoy cansado. He preparado la estera y todo lo necesario para hacer los ejercicios de yoga y mi cuerpo dijo, no, lo siento. Y yo respondí, de acuerdo, eso no es pereza. El cuerpo dijo, déjame tranquilo porque diste una plática ayer, has visto a mucha gente y estás cansado. Entonces viene el pensamiento y dice, debes levantarte y hacer los ejercicios, porque eso es bueno para ti. Has de hacerlo todos los días. Eres un ejemplo para los demás. Ello te ha vuelto un hábito. No te relajes, te volverás perezoso.
flojo, persevera, lo cual significa que es el pensamiento lo que me hace perezoso y no el cuerpo, si esta fuera la situación. Niedelman, sí, entiendo, hay pues un esfuerzo con respecto al pensamiento. Ningún esfuerzo, dice Krishnamurti, y vuelve otra vez a insistir. ¿Por qué es tan mecánico el pensamiento? Y es todo pensamiento mecánico, Niedelman. Sí, de acuerdo, uno formula esa pregunta, ¿no lo es? Yo no puedo decir que haya verificado tal cosa, dice Niedelman, pero podemos hacerlo, señor. Es muy simple de ver. No es mecánico, el pensamiento es diferente. A veces tengo flojera, a veces estoy cansado, a veces el cuerpo me lo pide y a veces la conferencia es muy importante y tengo que hacer un esfuerzo, pero no siempre es lo mismo. El estado no mecánico es la ausencia de pensamiento. No es el rechazo del pensamiento, sino su ausencia. Niedelman, ¿cómo puedo descubrir eso? Hágalo ahora. Es muy simple. Usted puede hacerlo ahora si quisiera. El pensamiento es mecánico. Niedelman dice, bien, supongamos que es así. Supongamos, dice. Sin suponer, usted no suponga nada, dice Krishnamurti. Niedelman, de acuerdo. Vean nada más, pobre Krishnamurti, le cuesta un trabajo ir jalando al interlocutor para llevarlo a este remanso tan simple, y a pesar del trabajo, insiste Krishnamurti en ser bastante enérgico, incluso para destrozar la parte semiótica de él al poner este verbo de suponer. Cuando dice suponer, dice, no, quite usted suponer, porque eso no va con lo que estamos hablando. Isaac, No, ya ya, para cerrar este libro. estuvo bien. Bueno, pues pasamos a lo que sigue. Entonces, ¿qué es la verdad en la filosofía de Krishnamurti? Ya ustedes podrán ver entonces en las logias este contenido, porque la verdad sí merece mucho la pena verlo y sobre todo analizarlo con cuidado. La verdad es una tierra sin caminos, dice Krishnamurti. Ya desde ahí decimos, ¡ay! Y no es posible acercarse a ella por ningún sendero, por ninguna religión, por ninguna secta. La verdad, al ser ilimitada, incondicionada, absolutamente inabordable por ningún camino, no puede ser organizada como pretenden algunos, ni puede formarse organización alguna para conducir o forzar a la gente a lo largo de algún sendero en particular. Mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Vean nada más, esta frase es como para estar trabajando en un taller varias horas. Isaac. Bueno, ese es el gran reto que se tiene no solamente en la enseñanza de Krishnamurti, sino el mismo Buda. En realidad, esta visión es budista, si yo puedo decirlo, y después yo creo que la retoma Krishnamurti, por supuesto, en una forma muy moderna para poder transmitirla. La verdad, la verdadera verdad no está ligada a un formato, vamos a decir así, no está limitada por un camino determinado, ¿no? Hay un montón de caminos. Vamos a hablar que, por ejemplo, en la yoga hay las 7 yogas tipos de yoga que habla el Bhagavad Gita. Por supuesto, son diferentes caminos que pueden enganchar con diferentes maneras de ver el mundo, pero al final la verdad no tiene esas limitaciones de determinados formatos. Somos nosotros, por los estilos, los condicionamientos, las visiones personales, los que hemos hecho la variedad de cosas, de caminos, de esa verdad que no es una verdad, es una visión que nos acerca a la verdad, pero no es la verdadera, dado que no tiene caminos, no está transitada, es simplemente. Sí, Enrique. Sí, recordemos el caballero de la armadura oxidada, que buscaba al que le pudiera quitar la armadura que se le había pegado al cuerpo, y buscaba por arriba, por abajo, buscaba a Merlín por todos lados, y cuando llega a tener ya mucho dolor por la situación y empieza a encontrar sus fallos, empieza como a auscultarse a sí mismo, a perdonarse y a entrar en un proceso de compasión profundo, en ese momento aparece Merlín. Si recuerdan, si leyeron el libro, y le dice, ¿dónde has estado, Merlín, que te he buscado por todos lados? Y dice, pues aquí he estado, tú pasas, subes y bajas y no me ves porque no estás en el tono vibracional apropiado. Eso lo hemos aprendido también de los maestros en teosofía y lo hemos aprendido también del propio conocimiento teosófico. Entonces, el camino interior es tener tonos vibracionales más altos, que no significa llegar a la verdad está más allá de esos caminos, solamente nos acercan. Cuando somos capaces de entrar en lo inmaterial, que es donde está esta verdad que dice esa tierra sin caminos, que no es posible acercarse a ella por ningún sendero. O sea, no podemos hacer trampa, no podemos agarrar un aeroplano,
no podemos pasarnos de un lado a otro sin hacerlo el camino que ya comentaba Isaac a través de las paramitas o lo que fuere. Lo que tenemos que hacer es espiritualizarnos, porque poco a poco, al llegar a cierto nivel vibracional, la verdad podrá revelarse, porque se le revela a todo aquel que ha llegado ahí, pero lo dice de una manera muy interesante, porque lo está criticando también a todos aquellos que se sienten poseedores de la verdad y que no ven esto, y entonces hacen organizaciones para llegar a ella, hacen organismos en donde pueden al final de cuentas separarse de los demás, de algunos feligreses y no feligreses, y ser muy duros con los que no son feligreses, etcétera. Aquí, por eso esta frase es tan profunda. Está hablando parte de la miseria humana y de la crueldad que tenemos con los que no piensan con nosotros, y dice, y al final es puro pensamiento. ¿Qué verdad ni qué nada? Es puro pensamiento. Y esto está más allá de lo que es el pensamiento. Bueno, es como lo veo yo, Isaac. No sé si lo veas tú más o menos Sí, igual. está bien. Bueno, pues ahora vamos a ver entonces ya los esquemas que nos enseña la teosofía. Aquí tenemos al pensador, aquí está este de abajo que es Kama, jalando para abajo para que el que va a tomar la decisión, que es parte del pensamiento también, es otra estructura o subestructura del pensamiento, al que Annie Besant le llama pensador o tomador de decisiones, y este está jalando para arriba, estos jalan para arriba, el mana superior, aquí está Budi, y aquí está el lío complicado de una vez que se nos dan la mente, los manas aputras, nos dan esto en una versión muy primitiva, la estructura interna orgánica que tenemos se está medio acostumbrando a utilizarlo, y después de acostumbrarse a utilizarlo, sus primeros pasos en el jardín de niños, en el kindergarten, son apenas dividir para comprender. Y entonces entramos en este proceso paulatino y permanente en donde vamos perdiendo masa y vamos espiritualizando la propia mente hasta llegar a la parte más superior. Entonces aquí tenemos mayor fortaleza una vez que nos acercamos a Budimanas. Los que jalan están más fuertes, pero cuando estamos apenas empezando, pues los que jalan más fuertes son los de abajo, y entonces invariablemente caemos hacia acá, pero tarde o temprano, y por eso necesitamos tantas vidas, poco a poco entonces vamos caminando hacia arriba, hacia tener una zona en donde cada vez hay menos materia inclusive pensante, y por lo tanto entonces hay más espiritualidad. Isaac, ¿quieres hacer algún comentario del modelo? No, está bien como lo explicaste. Es el mismo modelo, ¿no? Es el mismo modelo de pensamiento. Y esto es lo mismo, aquí tenemos la totalidad, Atma, la luz oculta que brilla, todo lo que dice la invocación de Annie Besant, que está aquí, y aquí tenemos el trocito, el pedazo de esto que en realidad es esto, la flama, el fuego, esto es fuego, y nosotros tenemos parte de ese fuego, y entonces aquí hay un gran espacio, el espacio del espíritu total y absoluto del cual tenemos esta flama, que a su vez genera un siguiente espacio, un huevo áureo, en donde aparecen estos principios, y de estos a su vez se genera un tercer espacio donde está el plano físico, y entonces el pensamiento va a tener ese problema. A veces el pensamiento está operando en esta zona, que es lo que está comentando Krishnamurti, y hacerlo subir para acá cuesta mucho trabajo. Y luego hacerlo subir hasta acá, pues cuesta más trabajo. Pero al final de cuentas es algo que para eso estamos acá, para hacerlo. El escéptico incorregible, cuando ve hacia arriba, como no cree, no traza puentes y no ve nada. Es decir, el que solo vive aquí y ve para arriba, dice, pues yo nomás veo, solo creo lo que veo. Y entonces ya, ¿para qué cree? No necesitamos creer en lo que vemos, y lo que vemos lo percibimos, no necesitamos aplicar ninguna creencia. Es que desde ahí vienen los absurdos. ¿Por qué tendría usted que creer en lo que ve si lo que ve ya lo está viendo? Ahí no es necesario poner la creencia. La creencia se pone en lo que no se ve. Aquel que ha activado sus sentidos metafísicos, que ha aprendido a trazar puentes, los transita y es capaz de comprender la verdad. Y aquí está la persona que sí está tratando de trazar puentes a aquello que no ve con los sentidos físicos. Y en este caso, entonces, ahí sí hay que creer. La mente inferior pretende describirlo todo a través del lenguaje racional y busca que todo se resuelva ahí hasta que se muera. Y la verdad depende de la extensión y el ángulo perceptual, es decir, del planteamiento de las preguntas. Bueno, es lo mismo que había dicho ya Krishnamurti, pero en un modelo más moderno y utilizando la estructura que la propia HPB compartió con sus alumnos de la Logia Blavatsky en los últimos años de enseñanza. Bueno, ¿algún comentario, Isaac? No, no, pues está claro porque el diagrama lo dice, viene igual que este. Aquí está lo mismo, cómo se va desprendiendo el huevo áureo, después cómo viene el primer upadi, que es Budi, y luego llega el segundo, que es con los manas aputas, que es la mente, y de ahí se van ensamblando lo demás, hasta que tenemos un ser completo, que es este, pero es un ser que si solamente vibra aquí, pues nunca va a tener acceso a todas las partes de arriba. Es prácticamente lo mismo.
El pensador, la mente viendo a través de la mente inferior hacia arriba, o el pensador, la mente viendo a través de la mente inferior hacia abajo. Este es el gran dilema de lo que es el escéptico y el crédulo. Y bueno, regresamos otra vez aquí a Krishnamurti antes de pasar a los grupos, porque ya se nos fue casi una hora. Pregunta, ¿usted parece considerar la persecución de ideales como una forma de escapar de la vida? En los ideales más elevados, ¿no se encuentra la esencia de la verdad? Le dicen. Y Krishnamurti, ¿por qué deseamos ideales? No digo que no sean verdades, pero ¿por qué los deseamos? Decimos que los necesitamos porque no podemos, sin un patrón, sin una medida, un ideal, guiar nuestras vidas en medio de estas constantes batallas y luchas de la existencia. ¿No es así? Por lo tanto, deseamos un patrón, una luz, un lugar, una continua medida para poder juzgar nuestras acciones comparándolas con algo. Es el mundo dividido, nosotros nos comparamos con algo y seguimos. ¿Qué indica eso? Que estamos más interesados en el ideal, en la medida, que en los conflictos, las luchas y los sufrimientos con los que nos enfrentamos. Por consiguiente, como estas luchas son tan grandes, tan conflictivas, tan inmensas, establecemos los ideales como un medio de escapar de ellas. Considero que para comprender el conflicto, las dificultades, los sufrimientos, para comprenderlos tal como son, no por medio de un patrón, de una medida, la mente debe estar libre de condicionamientos y de prejuicios. Algo que hemos repetido un montón de veces, sobre todo Isaac, que tiene más tramos largos que yo en las conferencias, continuamente repite esto que aquí está diciendo Krishnamurti. Y estamos viendo aquí la profundidad de las complejidades que los prejuicios y los condicionamientos nos proveen y nos evitan y nos roban libertad. Cuando usted se encuentra en medio de un gran conflicto, de un gran sufrimiento, en esos instantes no piensa, por cierto, en el ideal en el que debería ser. Está tan devorado por el sufrimiento que desea descubrir. Entonces no busca un ideal que le saque de eso. Solo cuando el sufrimiento disminuye, cuando se aquieta, recurre a usted a un ideal para que le ayude a salir del sufrimiento. Para mí todas las ideas son solo formas de aliviar el sufrimiento y por lo tanto no pueden explicarle la razón del sufrimiento. Tome la persona corriente y verá que tiene innumerables ideales, creencias, que todo el día trata de vivir conforme a esas creencias, a esos ideales. Si es que de algún modo piensa en ello, porque habrá otros que no, ni siquiera llegan a eso. De esta manera convierte la vida en una continua batalla entre lo que son los hechos y lo que uno desea que sean. Es decir, una fragmentación entre lo que sería la vida ideal y la que yo vivo. Pero si comprende fundamentalmente cuáles son los hechos y qué es lo real, entonces descubrirá la verdadera raíz de la búsqueda del consuelo. Por lo tanto, se liberará de esos falsos patrones, de esas falsas medidas que continuamente tratan de moldear su mente para que se ajuste a un determinado patrón. Aquí está hablando con una gran profundidad Krishnamurti. De hecho, el trabajo que vamos a hacer nosotros ahora está basado un poco en lo que él está diciendo, que tenemos que ir más allá. Sin embargo, este es un escalón intermedio necesario. Isaac. No, vamos mejor a los ejercicios, ¿te parece? Vamos a los ejercicios. Aquí vienen más cosas de Krishnamurti que ustedes ya verán. El tema del servicio se le sigue preguntando. La invitación es que lo vigilen ustedes en sus logias. Este tema sí lo quiero explicar. Aquí tenemos lo absoluto con Atma y aquí está otra vez el rayito de Atma pegado a lo que es un ser humano, la parte Buddhi, el mana superior, Antakarana, mana inferior. Faltó el Ahamkara, el Aurikej, y ahora con lo que nos dice Krishnamurti, hay un montón de elementos en el pensamiento que van como vibrando y brillando y que pueden tener autonomía propia, como ya nos lo decía el Fedro, ¿se acuerdan? Y de Kame hacia abajo tenemos la parte superior del Linga Sarira, la parte inferior, y luego cómo brota esto de este círculo azul hasta el plano físico, que es donde estamos todos escuchando alegremente esta conferencia. Aquí tenemos el observador. ¿Piensan ustedes que una flor, una rosa, considera alguna vez que está sirviendo a la humanidad? ¿Que al existir está ayudando al mundo porque es hermosa? Al contrario, a causa de que es hermosa, supremamente bella, inconsciente de su próxima magnificencia, está ayudando verdaderamente. O sea, está ayudando no porque piense que está ayudando porque está ayudando a la experiencia estética de la maravilla de la unidad de vida. Esa es la flor hermosa que ya lo hace sin necesidad de pensarlo. Y abajo tenemos quién puede decir que es el servicio. Un hombre que pertenece al ejército, que está dispuesto a matar al bárbaro que invada su país, dice que está sirviendo a la nación. El hombre que mata, el carnicero que dice que está sirviendo a la comunidad. El explotador que tiene en sus manos los medios de producción y los monopoliza, dice que sirve a la comunidad. El que explota las creencias, el sacerdote, dice que sirve al país porque está explotando las creencias, a la comunidad. ¿Quién ha de decidir qué es el servicio cuando nosotros observamos que el pensamiento hace estas barbaridades impresionantes? Entonces aquí tenemos el observador, de pronto ve esto, pero si lo ve así a tiro de pájaro, a vuelo de pájaro,
pues obviamente no profundiza en la cantidad de contradicciones que hay en ese interior, porque el pensamiento de alguna manera está dividido y confundido. Aquí tenemos el servicio neutro a la mitad del manas, el servicio contaminado por el kamamanas, que es este servicio, y aquí el servicio a lo superior desinteresado, parecido a esto. Se sirve por servir, se sirve para que la gente progrese, para que la gente encuentre su propio camino, para que rompa los prejuicios y los condicionamientos y para que busque la libertad, que es lo que dice aquí Krishnamurti. Y aquí aparecen más detalles que me voy a brincar para que podamos pasar ya a la parte práctica, si les parece. Sí. Entonces, pero esto otra vez son esquemas que valdría la pena que ustedes revisen con cuidado. Y aquí está ya el famoso ejercicio. Sí. Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto, ya se los envió Isaac a todos lo tienen ahí. Y tenemos la versión negativa, la versión positiva, que está del otro lado, y aquí tenemos el violento y el pacífico, y dentro de esa elongación nosotros podemos ubicarnos, si nosotros en la vida continuamente y de acuerdo a las cosas que nos pasan, las situaciones en las que nos enfrentamos, somos más bien violentos siempre, a veces poco neutro, o más bien ya nos vamos a pacíficos poco, a veces o siempre. Profundamente ambiciosos y ambiciosos, esto supuestamente ustedes ya lo contestaron. Isaac, ¿quieres continuar ya sobre el ejercicio? No, pues enseñar, pedirles que si no lo han llenado, lo llenen ahorita en los 30 minutos, pero para que de alguna forma el siguiente ejercicio, que es el que lo tienes ahí también. Bueno, el que tenían que llenar en el grupo. No, sí, no. El que se mandó como se mandó, no, nada más puse la imagen de este. No, porque este es más personal. Sí. Y lo van llenando en medio. Después van a sacar la valoración y finalmente viene vamos a decirlo así, el siguiente es el que se valora en el grupo, ¿sí? Sí, es el de las acciones, que lo que puse aquí es nada más como un ejemplo, pero ese ya se fue enviado, pero no lo tengo acá. Nada más tenía yo el machote del... Vamos a ver ahorita cómo lo podemos resolver ahí. Bueno, pues entonces pasaremos, si les parece a ustedes, para que en grupo ustedes primero compartan cuál fue su calificación y después, con ayuda del grupo, vean algunas estrategias para mejorar su test. Es decir, para poder brincar, si ustedes pusieron violento poco, pues pasarse al poco pacífico, ya caminaron 2 esclusas, de profundamente codicioso a más compartido, también si estaban en poco pasado. ¿Cómo hacer para pasarnos un poco para acá? Es decir, para pasar a este otro sistema. Es lo que, y lo van ustedes anotando en las hojas que ya les envió Isaac, donde vienen ahí las hojas de respuestas. Para eso tendríamos que formar los grupos, somos 55, serían ahí.